Desde que en los años 20 del siglo pasado la madrileña Plaza del Callao apareciese por primera vez en el mapa, con su actual extensión, su fisonomía ha variado hasta convertirse en el gran centro de bullicio y encuentros que es ahora. Muchas fueron las quejas por las obras sin terminar de esta plaza, pero un día de 1927, una monumental farola de granito y hierro con 4 grandes focos se instaló en su centro, acompañada de otras más pequeñas repartidas en el contorno de su calzada. Los antiguos edificios que supervivieron al anterior diseño de la Plaza del Callao vieron crecer con rapidez nuevas y modernas edificaciones a su alrededor, como el impresionante Hotel Florida, inaugurado el 1 de febrero de 1924 y diseñado por Antonio Palacios. El Florida se convirtió en el hotel más céntrico de Madrid y tuvo los servicios más lujosos de la ciudad, entre los que se contaba un moderno transporte para viajeros desde las estaciones de ferrocarril hasta su misma puerta. Frente al Hotel Florida se edificó en 1926 el Cine del Callao, el primer cinematógrafo de Madrid que proyectó una película con sonido sincronizado. 2 años más tarde, y junto al Hotel Florida, apareció el edificio de la Adriática, con su gran templete visible desde todo el tercer tramo de la nueva Gran Vía y aún más allá. Este edificio, proyectado por Luis Sanz de los Terreros, a petición de la compañía de seguros La Adriática, albergó en sus bajos el famoso establecimiento de calzados Segarra. Tras 4 años de construcción, en 1928 fue inaugurado el Palacio de la Prensa. Este fue el primer rascacielos de Madrid, gracias a su enorme torreón de 15 plantas, siendo el primero en emplear el ladrillo visto en todas sus fachadas. Realizado por Pedro Muguruza, tras el encargo de la Asociación de la Prensa de Madrid, fue proyectado como un edificio multidisciplinar que albergaba un cinematógrafo, viviendas de alquiler y oficinas. El conjunto de la Plaza del Callao se vio rematado en 1933 cuando se inauguró uno de los iconos de Madrid, el edificio Capitolio. Este emblemático edificio, por sus formas ondulantes y su estilo expresionista, ha sido declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. Callao es la única plaza con la que cuenta la céntrica Gran Vía de Madrid, y rápidamente fue convirtiéndose en un bullicioso lugar de reunión y ocio, gracias a la aparición de numerosas tiendas y cines. Los viejos y estruendosos tranvías, procedentes de la cercana Puerta del Sol, en su camino hacia la Plaza de Santo Domingo, darían paso a un nuevo y rápido transporte público, el Metropolitano de Madrid. Este inauguró su estación de Callao en el año 1941, situando uno de sus accesos en un lateral de la misma plaza. Pero los coches, cada vez más numerosos, no dudarían en convertir su parte central en un gran y caótico aparcamiento. La aparición del moderno centro comercial Galerías Preciados llenaría la plaza de carteles luminosos que promocionaban el establecimiento y daban color a las noches de este espacioso lugar. A partir de los años 50, la Plaza del Callao vio incrementar su luz con el brillo centelleante de potentes anuncios de neón que comercios y marcas publicitarias instalarían sobre fachadas y tejados. La década de los años 60
traería una nueva imagen a este espacio madrileño. Su antigua y bella farola de hierro sería sustituida por 3 enormes y robustos postes sobre los que se dispusieron potentes luminarias de gas xenón. Mientras, el caótico aparcamiento de coches de su centro fue sustituido por 2 fuentes y bancos separados por piloncillos de granito. Tan solo 40 años después de su construcción, el Hotel Florida fue derribado y sustituido por un gran edificio que albergaría la ampliación de los almacenes Galerías Preciado. Años después, la Plaza del Callao volvió a ser remodelada para hacerla más transitable y cómoda para los viandantes, instalando en su centro el acceso al metro, en el sitio donde había estado la antigua y bonita farola de hierro y más tarde una de sus fuentes. Surgieron también pequeños arriates con plantas y vallas metálicas que dirigirían el paso hacia el cruce de los peatones. En el año 2009, la Plaza del Callao cambió por última vez su fisonomía, haciendo desaparecer el tráfico rodado, su fuente, asientos y todos los adornos, ya deteriorados, para convertirla en una zona peatonal donde la gente camina deprisa, espera sus citas o se distrae con las diferentes diversiones que en esta plaza tienen lugar cualquier día del año. Gracias a sus edificios y céntrica localización, la Plaza del Callao es uno de los lugares más icónicos y reconocidos de nuestra ciudad, por donde anualmente pasan 113 millones de personas. Más de 100 años de historia contemplan la única plaza de la Gran Vía, creada por y para el disfrute de los madrileños, y de todo aquel que quiera acercarse a nuestra maravillosa ciudad.